la doctora Leticia Calderón Chelius, que el día de hoy me congratulo y me siento privilegiado en plena época de transformación de contar con la presencia y análisis de la doctora Leticia Calderón Chelius, a la cual le doy la bienvenida por primera vez en este espacio noticioso de los Reporteros MX. Doctora, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, les mando un saludo. Muchas gracias, doctora. Doctora, hay una gran situación después de la tragedia de Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde desgraciadamente fallecieron 39 migrantes a raíz de una protesta que fue interna, en donde iniciaron un fuego y algunos murieron de intoxicación y otros de quemaduras bastante graves. Hoy en conferencia de prensa, Rosicela Rodríguez afirma que se cortó los contratos que tenían con la empresa de seguridad, que ya no van a operar ni van a tener contratos con el gobierno federal, que ya hay órdenes de aprehensión, pero yo veo incluso una crispación política a tal grado que el día de ayer se vio en el Senado de la República, incluso el día de hoy, un auténtico circo para lucrar con la tragedia, con la muerte de estos migrantes, doctora. ¿Qué le parece eso? Mira, Manuel, es muy lamentable lo que pasó, digo, sobran las palabras para decir pues lo terrible que ha sido, que estamos frente a una situación realmente un punto antes de, ¿no? Antes de y después de, que será una marca para este periodo de nuestras vidas, del sexenio, no podemos negar eso. Y obviamente en esas circunstancias, pues digo, si tú lo quieres trasladar a lo político, es obvio que la oposición va a tomar este tema, digo, es como casi de manual, ¿no? Eso no lo veo yo, no lo veo ni incluso raro, sería absurdo que no lo hicieran, es parte de lo que ocurre. Frente a un error, frente a una cosa tan tremenda como esta, no hay forma de no reaccionar. Ahora, la parte del circo que tú comentas, casualmente yo estaba en el Senado ayer y efectivamente es una cosa que a mí me enoja muchísimo, porque, digo, yo he seguido este tema de los procesos migratorios hace mucho, he hecho denuncias fuertes en este sexenio, porque quiero hablar de eso después, pero me parece que es importante, y sin embargo, nunca un solo senador de estos que ayer gritaban de manera, bueno, espectacular, era una cosa histriónica que yo no había visto realmente pocas veces, ¿no? Pero cada uno de estos senadores argumentaba, bueno, no, casi lloraban, ninguno pudo llorar, eso es cierto, y ponían una cosa de hasta aquí hemos llegado, y cuando en sus manos, y no me voy a referir al pasado, para que no digan con que, no, digo, habría que revisarle, pero no me voy a referir al pasado. Mira, simplemente ayer, ¿por qué estaba yo en el Senado ayer? Porque ayer se presentó un libro sobre la ley sobre el tema de desplazamiento forzado interno, que es una categoría a partir de la cual se estudia y se acompaña procesos en los cuales las personas son desplazadas, desalojadas de sus lugares, de sus casas, de sus territorios, de sus estados, por cuestiones de violencia, que tiene que ver con muchas cosas, pero especialmente por una violencia criminal. Entonces, lo que pasa es que hace 3 años se aprobó de manera unánime, de las pocas cosas que han pasado unánimes, Manuel, en la Cámara de Diputados, una ley de desplazamiento forzado interno. Esa ley, digo, ya veníamos discutiendo eso hace 10 años, no te creas que es de ahorita, pero bueno, fue hace 3 años que se logró, se aprobó una ley, hubo consenso, vámonos. Llega a la Cámara, al Senado y la paran, y son 3 años en que el argumento del senador Álvarez y Casa, que lo reiteró ayer, dijo, bueno, pues se puede perfeccionar, puede haber una mejor ley, y efectivamente esa era la intención, pero el asunto es que además Hacienda no nos quiere dar dinero, y entonces, ¿cómo vamos a aprobar una ley? A ver, el punto es que por 3 años, específicamente Álvarez y Casa, que además a su vez fue de los que más, digamos, gesticuló ayer, no ha tenido detenida esa ley cuando es una cuestión urgente. No basta que me vengan a gritar y a decir de cosas sobre la situación terrible de lo que pasó en Ciudad Juárez, si no tienen la cara para avanzar en lo que les toca, que es legislar. Entonces, ahí está la ley, aprobada en la Cámara de Diputados. Si este sexenio se acaba, Manuel, sin que esa ley se apruebe, va a ser una desgracia, porque ya llevó un proceso, porque en realidad lo que él tendría que hacer, porque conoce del tema, alguna vez lo acompañó, es sensibilizar a sus compañeros de bancada, bueno, ¿no? de los de panistas y los del MC, para que acompañen y que digamos, aprueben esta ley. Y te voy a decir por qué, una de las cosas que también se discutía ayer.
La urgencia de que se apruebe esta ley tiene que ver con que una ley, al siguiente día de que la publican, va a tener ya cosas que podríamos mejorar siempre. Pero, aunque se puede actuar sin la ley, y también era un argumento, no, bueno, ser samaritano y ser filantrópico y ayudar al prójimo, claro que cualquiera lo puede hacer con o sin ley. Pero el caso es que hay un Estado, ¿no? Funcionarios, hay todo un aparato legal que permite dar un mayor apoyo, seguimiento y restitución del daño a las personas que son víctimas de esta situación. Entonces, yo lo quiero decir con todas sus palabras. Ese circo es una vacilada, es una payasada cuando tienes estos ejemplos. La senadora Kenia López Rabadán es la secretaria o la coordinadora del grupo de trabajo sobre derechos humanos en el Senado. Le corresponde. Este es un tema de necesidad urgente. Entonces, vienen y nos dicen algo que es gravísimo. Yo no, otra vez, insisto, y ni modo que no van a reaccionar, pues obvio, les digo. Incluso me parece que es lo correcto, pues para eso son oposición. Lo que yo estoy cuestionando aquí es la hipocresía y la payasada, porque lo que no se vale es que en vez de que digan, y justamente por eso en este instante vamos a avanzarle a velocidad supersónica con todo lo que depende de que en este Senado se salga. Y mira, yo te lo digo así, si es necesario que, no sé qué es lo que quisiera el senador Álvarez y Casa, que se diga la ley y casa, o qué, cuál es el punto, ¿por qué no aprueban esa ley que entre en vigor? Y entonces nos vamos a enfrentar con un montón de problemas, Manuel. Pero así pasa siempre con la ley, que de por sí es todo un terreno escabroso que manejan, ¿no? Todo el gremio de que trabajan en cuestiones legales y que finalmente, y hay un argumento que es importante, decía Álvarez y Casa, y es que Hacienda nos para el recurso. Pues si no hay ley, no hay recurso. Y no hay ni siquiera forma de pelear y discutirle, y haz de cuenta, ahí sí, como sociedad civil, ir a interpelar a Hacienda para que también suelte el recurso necesario para digamos, atender este tema. Entonces, que no me vengan con payasadas. Estoy sumamente enojada por eso, y por eso, ahora que tú me lo preguntas, lo llevo a ese... también oí a Madero, bueno, una cosa, te digo, la casualidad quería que yo estuviera ayer ahí, porque yo nunca voy al Senado, pero me tocó, yo decía, ¿qué les pasa a esta gente? Bola de hipócritas. ¿Cómo se atreven a estar hablando de... Se atreven, claro que tienen que hacerlo, pero ¿cómo no? Incluso las bajo la manga, casi de decir, y justo porque nosotros no somos igual, ahí les va, mañana vamos a aprobar esta ley y vámonos. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos conscientes. Bueno, vete a saber, ¿no? No, Manuel. 3 años. O sea, para alguien que es víctima, 3 años de su vida han dependido de que han detenido en el Senado, el senador Álvarez y Casa, la aprobación de esa ley. Podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. Los que el día de ayer se quejaron de la situación migratoria son los mismos que han detenido la ley para mejorar la situación migratoria. ¿Es correcto? En el caso del desplazamiento forzado interno, que fíjate, todavía peor, es para atender a mexicanos que están sufriendo de violencia y son desplazados, porque en todo caso hay una ley de refugio que tiene digamos, una responsabilidad de atención a grupos que pues, serían no nacionales, ¿no? Que tendrían una atención y una dirección a otro sector. Aquí le están negando incluso a los nacionales que son desplazados un derecho, pues que esto te diría yo, ahora sí que no se trata de nacionales o extranjeros, pero salen peor los nacionales, no hay ni siquiera una ley. Correcto, estimada doctora. Doctora, ¿qué falló? ¿Qué está fallando a partir? Olvidémonos de la legislación que nos acaba de informar que está prácticamente congelada. En los hechos de Ciudad Juárez, yo estoy viendo un ambiente, una atmósfera de crispación política diciendo, no, fuiste tú, no, es que es acá, no, es que tal. Yo veo básicamente una papa caliente que pues se ha prácticamente diluido entre dos secretarías. Lo cierto es que hay un decreto del 2019 en la que se estipula una comisión intersecretarial, que en efecto dice que se lidera por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero desgraciadamente también se ha sumado este circo que hemos llamado la carroñería política a que
tanto senadores de oposición como de la 4T llamen a comparecer al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. De entrada, el simple hecho de comparecer abonaría a la resolución del problema o es parte de esta carne de cazador para decir que este es nuestro momento y a darle duro, porque yo veo muy interesado a la oposición, pero también a Ricardo Monreal, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas, doctora. Pues mira, yo creo que tampoco somos inocentes, ¿no? Digo, el momento se les presta como una bandeja para brincar como buitres sobre la carroña, eso, así es la política. Entonces, lo que tenemos que tener claro, y sin, insisto, sin inocencia, pero sí con un poquito de ética. Estamos frente a una tragedia monumental, tremenda, donde, y también esto lo tiene que saber quienes nos escuchan, Manuel, el tema de lo migratorio es de lo peorcito de este sexenio. Yo podría hablarte horas de este tema, lo he hecho en muchísimos foros y sí apelo a que a partir de esto por lo menos se puedan sentar las partes para que discutamos muchos cambios, porque fíjate que con el tema de lo migratorio, pues obviamente la geopolítica tiene un impacto brutal. La relación con Estados Unidos, digo, porque también si aquí hay inocentes que dicen, no, es que no debe pasar, bueno, a ver, ¿en qué planeta viven? Pero aún en el entendido de que hay geopolítica, el maltrato, el abuso, la extorsión, el encierro, la ilegalidad de la detención, Manuel, es ilegal en nuestro país detener a las personas y no es digamos, una carga punitiva, salvo administrativa, el transitar sin documentos en nuestro país. Entonces, esto desde hace más de casi dos décadas, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, en este escenario, pues obviamente, pues brinca la oposición y claro, quiere cuentas, quiere el circo, quiere que se presenten. Yo creo que eventualmente tendrán que comparecer, será interesante, pero no es el momento. Y te voy a decir por qué. Porque acabo de escuchar, estaba antes de entrar aquí contigo, a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que estaba explicando cómo van las diligencias criminales en términos de esta primera parte respecto a las responsabilidades en este crimen, porque esto fue un crimen, ¿no? Después viene otro nivel de la capa, que es la política migratoria misma, pero su uso, porque te digo, una cosa es lo que dice la política migratoria y otra, la manera en que se ejecuta. Si te dicen, bueno, tiene que haber revisión, vamos a suponer, sí, pero no tiene que haber revisión con detención y que a las personas no les informen ni por qué están detenidas, ni por qué las separan, ni por qué les quitan sus celulares, ni por qué separan a sus hijos. Manuel, es una cosa grave y se ha documentado y lo hemos dicho y mira con quién estás hablando, ¿eh? No, digo, sería la última que querría estar diciendo esto, pero hay que decirlo. Entonces, frente a ese escenario, pues claro, ni enterados, los senadores, o sea, lo que yo te estoy diciendo, si lo supieran, lo estarían utilizando, ¿no? Pero nunca lo han dicho. ¿Por qué? Porque no han pelado el tema, porque realmente, y mira que ha habido denuncias, pero no le han hecho caso porque es irrelevante, hasta que no hay carroñita, pero bueno. Entonces, eventualmente tendrán que comparecer por este y otros temas. Y por eso, ahorita lo que importa es lo que está diciendo la secretaria de Seguridad Ciudadana, con un elemento que ahí como tú le metes su jiribilla y tienes razón. Hay un golpeteo entre ellos mismos y ahora le sumamos Monreal, que bueno, Monreal ni al caso porque no tiene ninguna secretaría ni nada, pero bueno, de una vez subiéndose al tema. Y yo aquí veo algo que es muy delicado, porque todo lo que tiene que ver con migración corresponde a gobernación. Si hay un acuerdo casi que de caballeros, y todos lo sabemos, le decíamos el supersecretario a Marcelo Ebrard al principio, porque, bueno, así como estaba en Washington, estaba de repente en Taiwán y de repente deteniendo personas, y sí, o sea, sabemos eso, todos lo hemos acompañado, lo hemos vivido. Y sin embargo, más allá de que haya un acuerdo, la ley, no el organigrama, la ley estipula que es la Secretaría de Gobernación la encargada y responsable de la ejecución de la política migratoria. Entonces, ahí es donde, para deslindar responsabilidades, en un nivel más macro, ¿no? Ojo con eso. O sea, nadie está diciendo que ninguno de estos personajes, incluido, siguiente nivel, el encargado del Instituto Nacional de Migración, el licenciado Francisco Garduño, que efectivamente tiene la responsabilidad directa. Ahí sí. ¿Por qué? Porque él sí es el jefe que
no solamente tiene el mandato, la ley y todo lo que corresponda a cómo se debe ejecutar, sino que él va dando las señales de lo que puede o no ocurrir en términos del tipo de selección de a quién detienes y a quién no. ¿Hay un perfilamiento racial para detener personas en nuestro país? Sí. Y se ha denunciado mucho. Un ¿Hay, protocolo racista. perdón? Un protocolo racista. Bueno, el protocolo no dice racista, pero si el protocolo dice lo que sea y la jefatura del tema no, no instruye a que no haya ese perfilamiento, y no, yo no digo que a lo mejor él en persona, pero para eso hay muchos ámbitos y para eso, mira, afortunadamente en este país hay mucha gente muy especializada, muy capacitada en temas de cuestiones de género, cuestiones de xenofobia, cuestiones de racismo, de discriminación, que pueden apoyar estos procesos y se ha hecho hace mucho. Obviamente es que es una pelea fuerte porque estamos hablando del ADN de cualquier sociedad y pasa en todas partes, pero eso no quiere decir que la cabeza de mando no tenga claro que eso ocurre y por tanto le dé una dirección. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Sí creo que va a haber responsabilidades no solo de carácter criminal, sino administrativas. Y la diferencia, te lo voy a decir así, cuando, sin compararlo ni mucho menos, pero esto es un dato que es importante. Cuando fue la tragedia, que fue asesinato de criminales, detención y asesinato en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, la que era la encargada del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, era Cecilia Romero del PAN. Digo, hubo una, digamos, públicamente hubo se le acusaba siempre y todo, y bueno, ella obviamente tampoco, no es que estaba ahí tampoco, ¿no? Eso también que tiene que quedar claro, pero hay una responsabilidad ética y política, y en ese momento los panistas cerraron filas y la mantuvieron ahí. Acabó el sexenio y todo, pero la historia es muy perra, Manuel, porque nos estamos acordando ahorita y la historia lo consigna. Este es un punto que vamos a ver cómo prospera, pero evidentemente todos los ojos voltean a ver al INAMI, porque el INAMI es una institución que no de ahorita, hace 20 años, ha sido muy cuestionada por las maneras en que lleva. Te digo, es delicado, el tema migratorio es muy delicado, porque tienes la otra y es, ¿qué haces? ¿Cómo manejas los flujos, sobre todo cuando tienes un país como Estados Unidos que ha pasado por varios gobiernos, entre Obama, Biden y ahora Trump y Biden, que efectivamente se ha cerrado, se ha abierto, luego hubo un cierre total con lo del COVID, ¿eh? Entonces, es como muy difícil porque estás hablando de una cuestión en la cual México tiene la peor cara de este proceso porque es el último país de América Latina al toparse con Estados Unidos. Pero sin embargo, aún con eso, el maltrato y digamos el poco manejo en términos de derechos humanos del tema, sí es una cosa que nos toca a los mexicanos, a los funcionarios mexicanos y sobre todo a los que están directamente en trato con las personas migrantes. Entonces, no nos podemos hacer a un lado, nos toca pechugar y nada de que, ay, pues a mí no me importa, pues no le importará, pero digamos que compartimos el país que es hoy el ojo del huracán en el planeta entero. Entonces, sí te diría, a nosotros mexicanos, a nuestro gobierno, a nuestra 4T, le toca entrarle al tema migratorio y cambiar las coordenadas, aún entendiendo lo difícil de la asimetría con Estados Unidos, de la relación complicada en términos de jaloneo político, de que una cosa dicen los republicanos, otros los demócratas, todo eso es verdad. Y aún así, no tenemos por qué tratar de la manera como se trata a las personas. Ahora ya, cierro con esto. Llegas al punto de lo criminal, de lo asesino, pues ya, se te rompe todo. Estás hablando de palabras mayores, tremendo, Manuel. Lo que puedo decir es poco. Imaginémonos, doctora, que quejándonos nosotros de Estados Unidos, de cómo tratan a nuestros paisanos, a nuestros migrantes, cuando México no es hasta el día de hoy una autoridad moral para juzgar y condenar esos hechos lamentables y tristes. Doctora Leticia Calderón Chelius, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis para justamente examinar toda esta situación y dárnoslo a través de su visión, a través de la experticia de los temas migratorios en nuestro país. Doctora, le agradezco mucho su tiempo y presencia. Por favor, apóyenos compartiéndole sus redes sociales a la audiencia de Sin Máscaras.
Pues mira, ahí dice Leti Chelius y ahí encantada de leerlos y acompañarte siempre, Manuel, muchas gracias. Pues mira, me sirvió también como para contarles todo esto porque justo la casualidad quiso que estuviera ayer y que pudiera comentarlo hoy contigo. Muchas gracias. Un abrazo del tamaño de Saturno, doctora. Estamos en contacto, cuídese mucho. Hasta luego. Es la doctora Leticia Calderón.